En este video hablaremos de Ageo, a Zacarías y Malaquías. En cuanto a la paternidad literaria, creemos que Ageo escribió todo el libro. En cuanto a su biografía, aunque no sabemos mucho acerca del profeta, es creído que Ageo nació en Babilonia durante el cautiverio. Y luego él regresó con Zorobabel en el 536. Luego, después de que el pueblo judío estuvo en cautiverio en Babilonia, uh, se le dio oportunidad para que regresara y empezara a construir el templo. Los judíos comenzaron a construir el templo, pero por causa de la oposición, la persecución que ellos pasaron, ellos no pudieron terminar. Sin embargo, en el 520, Jehová envió a Ageo para reprender a los judíos y así continuar con la construcción del templo. Los judíos obedecieron la palabra de Ageo y terminaron el nuevo templo en el 516. En cuanto al nombre del libro, como lo hemos mencionado, cada profeta lleva el mismo nombre del libro. Así que el nombre del libro lleva el mismo nombre del profeta. La autenticidad del libro. Este libro es uno de los únicos libros que no ha sido tan criticado como otros. Sin embargo, se critica en cuanto al orden del libro. Archer dice lo siguiente referente a esta crítica. Dice: de todos los libros del Antiguo Testamento, la profecía de Ageo disfruta del raro privilegio de no ser impugnada por los críticos de ninguna corriente de opinión. Sin embargo, se cuestiona el orden simplemente del libro. En cuanto a la fecha de escribir, se cree que Ageo, de acuerdo a el capítulo 1, que dice así: en el año segundo del rey Darío. Ageo empezó a ministrar en el año segundo del rey Darío. Eso quiere decir en el año 520 antes de Cristo. En cuanto a los profetas contemporáneos, uno de los profetas contemporáneos fue Zacarías. Los temas principales. Ageo fue usado por Dios para reprender a los judíos por haber abandonado la construcción del templo. Habló del templo pasado, del templo presente y del futuro. Y también Ageo animó para que reconstruyan el templo y animó para que ellos vean la bendición que van a obtener en el futuro por Dios. En cuanto al bosquejo, Ageo es prácticamente un libro que habla de 4 mensajes. El primer mensaje está diseñado para estimular, capítulo 1. El segundo mensaje para animar en el capítulo 2. Y Ageo usa estas famosas frases como yo estoy con vosotros, refiriéndose a Dios. El tercer mensaje está diseñado para confiar en Dios y las frases que usa Ageo es: desde este día os bendeciré. El cuarto mensaje es para asegurar. La frase que él usa es: destruiré las fuerzas de los reinos de las naciones. Y con eso entonces
Ageo anima y asegura que Dios está en control y va a bendecir a su pueblo. Ahora hablemos acerca de Zacarías. En cuanto a la paternidad literaria, una vez más mencionaremos que Zacarías escribió todo el libro. En cuanto a su biografía, es creído que Zacarías vivía en el tiempo del exilio, a los últimos años del cautiverio. Sin embargo, él regresó junto con Zorobabel en el 536. Cuando los judíos vinieron a Jerusalén, comenzaron a construir el templo, pero la obra fue detenida, especialmente porque los enemigos no permitieron que los judíos construyeran la obra, y de esa manera fue suspendida. El templo quedó incompleto, se dejó a la mitad de la obra. Entonces, en el segundo año del reino Darío I, en el 520, los profetas Ageo y Zacarías animaron al pueblo para que termine la construcción. Cuando los enemigos trataron de impedir la obra otra vez, entonces enviaron enemigos tratando de impedir una vez más, vez tras vez, esta obra. Sin embargo, Darío I envió un edicto para que los judíos pudieran terminar el templo. Así que el templo fue terminado en el 516, gracias a los profetas Zacarías y Ageo. Zacarías se cree que murió como mártir en el templo. El nombre del libro lleva igual como se ha dicho antes, al nombre del profeta. En cuanto a la autenticidad del libro, el libro está dividido en dos partes, capítulo 1 a 8 y luego capítulo 9 a capítulo 14. Se cree que capítulo 1 a 8 fue escrito por Zacarías, pero capítulos 9 a 14 los críticos de la Biblia han cuestionado. Sin embargo, el pueblo evangélico acepta este libro escrito por Zacarías. Vamos a mencionar un poco más en las notas adicionales referente a esta crítica. Veamos ahora la fecha de escritura. Como dijimos que hay dos secciones, capítulo 1 a capítulo 8, se cree que la primera sección fue escrita durante la construcción del templo, pero los capítulos del 9 al 14 fue escrita durante el periodo después de la construcción del templo. Es claro que hay un lapso de tiempo, y por esa razón, o mejor dicho, es una de las razones por el cual los críticos tratan de negar la paternidad del libro, y por eso ellos dicen que hay dos escritores. En cuanto a los profetas contemporáneos, atribuimos a Ageo como un profeta contemporáneo. Los temas mencionados aquí en este libro, en primer lugar, el amor de Dios especialmente a Israel, la construcción del templo, la primera y la segunda venida de Cristo, ciertos eventos relacionados a los dos eventos y el establecimiento del reino milenial.
Estos son los temas principales del libro. En cuanto al bosquejo, en primer lugar, las profecías de Zacarías durante el templo, los primeros capítulos del 1 al 8, y luego capítulos uh, del 9 al 14 tenemos las profecías después de la construcción del templo. Dos secciones grandes que marcan una gran diferencia durante el templo, la construcción del templo y después de la construcción del templo. Ahora hablemos un poquito acerca de la defensa de la paternidad del autor. Hay por lo menos tres razones por las cuales creemos que o defendemos la paternidad de Zacarías. En primer lugar, la tradición de los judíos. Los judíos siempre han considerado al libro como una sola obra. También la pureza del hebreo. Hay palabras arameas en el libro. Mejor dicho, hay pocas palabras arameas en el libro. Y no sería así que el libro fue escrito 200 o 300 años después de Zacarías, que hubiera en este caso más palabras arameas. Número 3. Las expresiones del libro se encuentran en las dos secciones. Por ejemplo, dice Jehová, hay 14 veces. 14 veces en la primera sección y 6 veces en la segunda sección. Los ojos de Jehová, hay 12 veces en la primera sección y en la segunda también. Jehová de los ejércitos, hay 43 veces en la primera sección y 8 veces en la segunda sección. Bien, esto nos ayuda a entender que hay unidad. ¿Unidad por qué? Porque las dos secciones, en las dos secciones hay frases que se repiten. Y si no hubiera una repetición, entonces podríamos decir que habría otro autor. Sin embargo, hay repetición de las mismas frases en las dos secciones que se cree que hay distinto autor. Hablemos ahora acerca del libro de Malaquías. En cuanto a la paternidad del libro, creemos que el profeta Malaquías escribió todo el libro. Malaquías significa mensajero de Jehová. En cuanto a la bibliografía, no sabemos mucho acerca de la vida de Malaquías, pero leyendo el libro podemos aprender algo acerca del ministerio de Malaquías. El profeta prácticamente reprendió el pecado de los sacerdotes y de los judíos también. Él condenó la hipocresía de los sacerdotes, acusándolos de haber robado a Jehová. Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento. Ministró aproximadamente 100 años después de Ageo y Zacarías. En cuanto al nombre del libro, el libro lleva el nombre de su autor, como cada otro profeta. En cuanto a la autenticidad del libro, la integridad y autenticidad del libro es aceptada universalmente. Este es el único libro que ha sido aceptado por la mayoría de las personas. Qué bueno, gloria a Dios. La fecha de escritura, no sabemos la fecha exacta del profeta, pero es por medio de la evidencia interna. Creemos que Malaquías escribió o ministró durante el periodo de en el año 438 y 415. En cuanto a los
profetas contemporáneos, ah, no hay ningún profeta en su tiempo. Ah, Mencionamos ahora los temas principales. Entre los temas principales, ah, el profeta condenó la mala condición moral, social y espiritual de todos los judíos. También juzgó a los sacerdotes corruptos. Habla también del día del Señor y la segunda venida de Cristo. Esos son los temas más principales y sobresalientes de este libro. En cuanto al bosquejo, tenemos 6 secciones. La primera sección es una introducción y habla acerca del amor de Dios para su pueblo. En el capítulo 1, los primeros versículos de 1 al 5. También hay un discurso censurado a los sacerdotes, dirigido a los sacerdotes por su corrupción. Capítulo 1, verso 6 al capítulo 2, verso 9. Luego hay la reprensión por las condiciones sociales. Capítulo 2, versículos 10 al 17. En cuanto al mensajero, el ángel del pacto y el día del Señor, tenemos en capítulo 3 a capítulo 4. Perdón, capítulo 3, versículos 1 a 4. Luego tenemos otra sección que habla de la reprensión por haber robado a Dios. Esta es una reprensión bien fuerte porque habían robado en los diezmos. Capítulo 3, versos 5 a 18. Finalmente tenemos el día del Señor. Capítulo 4 del 1 al 6. Hablando de las notas adicionales en cuanto a este libro, en realidad el libro es un diálogo entre Dios y los judíos. Jehová Dios presenta sus quejas contra los judíos y los líderes espirituales. El profeta se encarga de hacer presentar todas las cargas a los judíos. Y es un gran ministerio que él hace. Bien, espero que esta reseña de cada uno de los libros que hemos presentado, cada uno de los profetas, sirva para tener un panorama más amplio y que ustedes puedan tener una visión general de cada uno de los profetas, de cada uno de los libros. Que Dios les bendiga.